Buenas noches. Eso que dijo Martín de que la gente esté más junta para que predique, para mí está bien si cada uno se queda en su casa. No, mentira. Pero bueno, sí, es un desafío y es una responsabilidad traer la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, bien ahí como saltó en la diapositiva, vamos a hablar un poco de la carta de Filemón estos últimos tiempos. He leído libros de la Biblia cortos, ¿no? A veces de esos libros que a veces no le damos mucha importancia, ¿no? Que, no sé, me pongo a pensar en Abdías, no sé, Habacuc, bueno, ese es más conocido, pero con el Nuevo Testamento terminé en Filemón, Judas, ¿no? Y bueno, a veces no le damos mucha atención, ¿no? Y tienen cosas y enseñanzas preciosas para cada uno de nosotros. Carta de Filemón. Vamos a hablar un poco del contexto para poder entender esta carta. Es una carta muy personal del apóstol Pablo que va dirigida a Filemón. Más o menos alrededor del año 60 y poco después de Cristo, Pablo escribe esta carta desde la cárcel en Roma. Ya faltaba poco tiempo para que Pablo sea muerto, que sea, que padeciera por causa de Cristo y decapitado, como dice la historia. Filemón era un ciudadano romano que vivía en Colosas, en una iglesia que estaba radicada ahí. Se convirtió gracias a la predicación de Pablo, y ahí lo podemos encontrar en el versículo 19. Era colaborador, estaba dentro del trabajo de la iglesia, juntos con Epafras en Colosas. Y ahí podemos irnos a Colosenses 1:7 y vamos a encontrar esa referencia, o Filemón 1 y 2. Filemón tenía esclavos y uno de ellos era Onésimo. No, este hombre, Filemón, no era un hombre pobre, ¿no? Sino que aquel que tenía esclavo era porque tenía un buen poder adquisitivo, era alguien importante en la sociedad. Y bueno, este esclavo Onésimo, no nos dice bien la Biblia qué pasó. Algunos dicen que robó, otros dicen que lo engañó a Pablo, pero se escapa de su amo y se va hasta Roma. Y en Roma encuentra a Pablo. No sabemos si lo encuentra a propósito o no, pero sabemos que lo encuentra a Pablo, y en el versículo 10 nos relata, que ahora lo vamos a leer, que él se convierte. Onésimo, este esclavo que se escapa de su amo, se convierte al Señor. Y Pablo, en el versículo 15 y 16, nos dice que Filemón trate de perdonar a Onésimo, ¿no? Que lo pueda recibir como a su hermano, ¿no? Y esto era una connotación muy grande, no era tan sencillo como decir, bueno, lo perdono y ya está. Era contextualmente, en ese tiempo, esa situación en la que estaba Pablo, estaba Onésimo y estaba Filemón, era muy delicada, ¿no? Y ahora vamos a leer para adentrarnos bien al texto. Filemón tiene un capítulo solo, así que lo vamos a leer, solo 25 versículos. Y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y del hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero en Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y ahí está, engendré, que se refiere a que Pablo le predicó y Onésimo se convirtió. Y ahí podemos después encontrar otras referencias en Corintios, eso, que cuando usa esa palabra engendré, es eso, que
que la persona se convirtió por medio de la predicación de Pablo, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gaby, si tenés la otra, o se trancó todo. Ahí va. Bueno, ahí tenemos un mapa más o menos desde el recorrido que hizo Onésimo, ¿no? Vemos ahí donde dice Colosas y el círculo bien a la izquierda arriba, ahí es Roma. Más o menos Onésimo recorrió 2100 kilómetros para llegar a Roma, para escaparse de su amo, ¿sí? Y eso es a modo de información nomás pero va a ser importante ahora cuando miremos un punto de la que vamos a pensar, en que él recorrió 2100 kilómetros, no siendo cristiano, pero ahí en Roma encuentra al Señor, ¿no? Y a Onésimo vemos la carta de Filemón, que Filemón era un hombre, un cristiano piadoso, un cristiano bueno, de verdad, ¿no? No era una fachatez, sino que Pablo resalta ciertas características de Filemón como un buen cristiano. Entonces, qué raro que Onésimo no se pudo convertir ahí con Filemón, pero sí en Roma con Pablo. Y esa era una pregunta que me generaba, cosa que el texto no te la responde, pero son preguntas que a uno le deja pensando. La próxima diapositiva tenemos un poco el bosquejo, la estructura del libro, y del versículo 1 al 3 tenemos los saludos, del 4 al 7 la alabanza para Filemón, o sea, esas cosas que destaca Pablo de la buena conducta de Filemón como creyente. La apelación a Filemón, o sea, el pedido que le hace Pablo a Filemón es un pedido de amor, no un pedido mandándolo. O sea, no dice, yo te mando a que lo perdones. No, dice, yo te encarezco en el amor del Señor que lo puedas perdonar. Después la promesa que le hace a Filemón del 18 al 21, que es una promesa en cuanto al daño que capaz que le ocasionó Onésimo Filemón. Porque dice, mira, si algo te falta, si yo te lo voy a pagar, y ahí es como que dan a entrever, es que dice, no sabemos qué pasó, qué hizo Onésimo, si tomó algo que no era de él o lo engañó. Pero no podemos decir qué, porque el texto no nos clarifica, no nos ilumina en ese sentido. Y después termina con asuntos personales y saludos. Ahora, si nos adentramos bien al texto, hay dos enseñanzas que son fundamentales, ¿no? Y la primera enseñanza la vemos en el versículo 12, no sé si ahí tenés. Y ahí Filemón 1:12, capaz que vamos a leer del 10 para ponerlo en contexto. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y esta palabra que quería destacar, recíbele, no es recibir un regalo, no es como recibiste regalo y vos re contento vas a recibir ese regalo, no, sino que era un recibimiento de Filemón, te encarezco, te lo pido en el amor del Señor, que perdones a Onésimo, ¿no? Sé que te hizo mucho mal, sé que te ocasionó muchos problemas, pero te encarezco en el Señor que lo perdones, ¿sí? Y
Y saben que un esclavo que se escapara de su amo era algo muy grave. No era tan como, bueno, se escapó y bueno, ya está, es como que se escapara un perro, una oveja, y bueno, se escapó y no lo encontramos más. No, no. Para Onésimo consistía en que esa fuga tuviera derecho a morir. Él podía ser crucificado o azotado, ¿no? Dice un escritor antiguo ahí que en la época del siglo I, cuando un esclavo hacía menos cosas que lo que hizo Onésimo, lo mataban, ¿no? Y hay una historia en que un esclavo llevaba una bandeja de cristal, ¿no? Una bandeja de cristal con vasos, ¿verdad? Y se le cayó. Y el dueño de ese esclavo agarró y lo metió en una fosa llena de una especie de peces que te devoraban toda la carne, y lo tiraron ahí por tirar una bandeja de cristal, ¿no? Y acá lo que decía este comentarista era que en el amo recaía la vida y la muerte de un esclavo, ¿no? No había chance para un esclavo. Y Onésimo se había escapado de su amo. Así que él tenía todas las de ganar, se había sacado todos los números para que lo mataran, ¿verdad? Por eso Pablo apela a Filemón a que lo perdone, ¿no? Y yo quería pensar un poco en este punto, no sé, Gaby, si lo tenemos, que yo creo que muchas veces nosotros somos Onésimos, o en algún momento en nuestras vidas hemos sido Onésimos, ¿no? Que por medio de Dios obtenemos el perdón aún sin merecerlo. Onésimo no se merecía el perdón. Bajo la ley romana, Onésimo tenía que ser ejecutado, tenía que ser azotado por lo menos, ¿no? Pero este puente que está tratando de poner Pablo, esta intercesión por Onésimo, a mí me hace pensar en la obra del Señor Redentora, en la obra de Dios, en que nosotros, cada uno de nosotros, merecía el castigo por nuestros pecados. En Romanos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y en Apocalipsis 21:8 dice, explica la muerte explica la muerte segunda en más detalle. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todos estamos con ese destino. Todos aquellos que no podíamos recibir el perdón de Dios, que no merecíamos recibir el perdón de Dios, todos teníamos ese destino. El lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Esa muerte en la que ya no se puede escapar más, ¿verdad? Entonces yo me identifico con Onésimo en alguna parte, en que yo no merecía el perdón de Dios. Vos no merecías el perdón de Dios. Y cuando nos acercamos y pensamos en el sacrificio de Cristo, pensamos que somos muy aceptados o como que muy importantes para estar ahí. En realidad es todo lo contrario. Yo no merecía y no merezco en realidad. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios es aquella que nos hace aceptos, aquella que nos hace aptos para poder estar con nuestro Señor. En Miqueas 7, 18 y 19 me encanta y quiero tomar este versículo que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y este versículo me encanta, es uno de los versículos que más me ha gustado, en que ¿qué Dios como tú que perdona la maldad de los hombres? ¿No? Y ahí nos encontrábamos todos nosotros, ¿no? En que necesitábamos el perdón de Dios para que fuéramos aceptos, para que fuéramos perdonados. No hay nada de valor, de importancia que pueda alcanzar el perdón de Dios, ¿no? De hecho, tuvo que venir su Hijo en una especie de Pablo, en este caso, de interceder por nosotros, de establecer el puente entre Dios y nosotros, para que perdonara nuestros pecados. El próximo versículo, esta es como la primera enseñanza importante, el perdón, pero el segundo versículo dice Pablo en el 16,
que acepte a Filemón, pero dice, no ya como siervos, antes más que siervo como hermano amado, mayormente de mí, por cuanto mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Creo que está en una traducción diferente. Pero acá lo que Pablo está diciendo es a Filemón, Filemón, yo ahora no te pido que lo recibas como un esclavo, ¿no? Capaz que volvería, porque la esclavitud en ese entonces no era que se veía tan mal, socialmente estaba como adecuada. Y Pablo no está hablando de la esclavitud, pero está hablando de que ahora cuando vuelva Onésimo, no lo mires solo como un esclavo y perdonale y nada más, sino que miralo como un hermano en Cristo, ¿no? Como alguien igual a vos, ¿no? Y esto es lo que yo quiero pensar también en esta noche, en que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Tenemos ideas diferentes, tenemos capaz, somos de diferentes cuadros de fútbol, somos capaz de diferentes formas de pensar en temas políticos o en otras cosas, pero esto no es lo importante. Acá lo importante que está diciendo Pablo es, mirá, no importa si vos sos libre y él es esclavo, lo importante es que es hijo de Dios, que es tu hermano, ¿no? Y ahí somos todos iguales. Ahí es donde está la igualdad verdaderamente, cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo hay igualdad realmente. No por nosotros, sino porque se pagó el mismo precio, que fue el precio de la sangre de nuestro Señor. Y ahí nos hace iguales a todos. Entonces, a veces que se nos habla de igualdad y una cantidad de cosas en esta sociedad, nada de eso es igualdad. La igualdad realmente, quien la pone es el Señor y es por medio de su sangre. Entonces, tenemos que pensar en que la iglesia también tiene personas de diferentes lugares, de diferentes estatus sociales, estatus económicos, diferentes formas de pensar. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos hijos de Dios, comprados con la misma sangre y todos tenemos el mismo valor para el Señor. No importa qué hacemos, si predicamos o tenemos que limpiar o trabajamos con niños, no importa, porque el valor no lo da eso. El valor lo da la sangre de Cristo, la que nos ha comprado a cada uno de nosotros con el mismo precio. El mismo precio que tiene José es el mismo precio que tengo yo y que tenés vos. Es el precio de la sangre del Señor. Y acá Pablo le está diciendo a Filemón, no lo mires como un esclavo, míralo como un hermano que se pagó el mismo precio. Y Gálatas 3:28 nos clarifica mucho más y dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? Y acá Pablo es como que traza una línea y dice, ya está, córtenla con esto de que yo soy esto, yo soy lo otro. No, en Cristo somos todos iguales. Tenemos diferentes cosas, es verdad, pero en Cristo valemos lo mismo y eso es lo importante. Ahora, estas son como las dos enseñanzas fundamentales, ya son 9:05, vamos a tratar de ir lo más rápido posible, hermanos. Pero yo pensaba en que en Filemón, Onésimo y Pablo, siendo creyentes los tres, ya en este momento, son personas, son cristianos en diferentes circunstancias, ¿no? Y poneme la otra ahí. Dios obrando en tres hombres con circunstancias bien diferentes, ¿no? Porque pensemos en Filemón, ¿no? A mí me gustaría ser un cristiano estilo Filemón, ¿no? Que lo alaban por lo bueno que es, está en su iglesia, está trabajando con la gente, ¿no? Y bueno, está bueno. Ahora, Onésimo es un cristiano porque se convierte por medio de la predicación de Pablo, pero la situación de él ya no es tan fácil, porque es una situación en la cual a él lo podrían matar tranquilamente. Él podría ser condenado a muerte tranquilamente. Y la situación de Pablo es la que hace poco Martín nos hablaba en una clase de escuelita dominical. Él está prisionero. Es un cristiano que está limitado por la obediencia a Cristo. O sea, él estaba limitado en una cárcel. Cuando vemos los relatos de Pablo, Pablo está predicando, va para acá, va para allá. Y en un momento a otro lo pone en la cárcel y dice, ahora te vas a callar, te vas a quedar acá. Y vamos a ver si es tan así, ¿no? Pero yo quería ver cómo Dios obra a pesar de la circunstancia en la que estemos viviendo. No importa si estamos
cómodos estilo Filemón, aunque no creo que hubiera estado tan cómodo, pero a nivel de circunstancias, bueno, estaba. Onésimo, que bueno, en base a las circunstancias negativas de su propia vida, él la tenía que acarrear y ver qué pasaba, y confiar en Dios. Y Pablo, ahí en la cárcel, capaz sin poder hacer mucho, ya anciano dice el texto, y capaz que bueno, limitado en algún sentido. Ahora, pero vamos a ver Onésimo en el versículo 5. Dice Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos. Y acá Pablo está destacando a Filemón, está destacando el amor que tienes, ¿no? Y la fe que tienes para con Dios, pero también para con los otros. Entonces, Filemón la tenía clara. El motor de él era el amor hacia Dios y hacia las personas, ¿no? Y en Corintios 13 nos habla, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si no tengo amor, al final dice, nada soy. Si no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Entonces, el motor de lo que nosotros hacemos no tiene que ser nuestra vanagloria o lo que los demás van a decir, sino que el motor tiene que ser nuestro amor hacia el Señor. Un amor imperfecto, un amor que tiene que ser pulido constantemente, pero un amor hacia el Señor genuino, ¿no? También vemos que Pablo destaca la fe, una fe viva, y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y Filemón vemos el ejemplo de su fe, que Filemón hacía cosas, ¿no? Él estaba activo, él no decía, yo tengo fe que, bueno, hermanos se pueden arreglar y yo estoy bien económicamente, pero ustedes se pueden arreglar como puedan, y no. Pablo destaca que también consolaba a los hermanos, consolaba el corazón de los hermanos. Entonces era una fe viva, una fe que hacía obra. Y yo me hacía esta pregunta para cada uno de nosotros en esta noche, y decía, cuando haces las cosas, ¿para qué o para quién las haces? ¿No? Y esto es fácil, esto no es difícil de entender. ¿Para quién estás haciendo lo que estás haciendo hoy? Pensando ministerialmente, ¿no? Es muy fácil caer en que me vean, es muy fácil en poder sacarme cartel, ¿no? Y a veces lo que dice la Biblia, ¿no? Que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, o ahora no me acuerdo si era al revés, pero ese es el concepto, ¿no? ¿Cuál es el motor que te impulsa a servir a Dios? ¿Es para que te vean los demás? ¿Para que digan qué bueno que sos vos? ¿Para sentirte bien nomás? ¿O porque realmente estás agradecido al sacrificio de Cristo y tu manera de responder es por medio de amor, por medio de la fe, al servicio de otros? Y eso nadie te lo puede juzgar, eso lo podés juzgar vos y Dios, eso lo podés trabajar vos y Dios, ¿no? Pero eso es un tema que tenemos que trabajar todos. Y saben, algo que me gustaba destacar de Filemón es en el versículo 2, que dice, el final del versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa, ¿no? Dice Filemón como que le dice Pablo, mira, te agradezco porque tu casa es el lugar donde se juntan los creyentes, donde pueden tener ese tiempo de tranquilidad. Bueno, en ese entonces, en el siglo I, todavía no había templos como los conocemos hoy, ¿no? A partir del tercer siglo creo que empezaron los templos y eso. Pero antes se reunían en casas, ¿no? Y Filemón, bueno, ponía a disposición su casa, ¿no? Para que los creyentes pudieran juntarse ahí, poder tener comunión, poder participar de los símbolos de la cena y poder fortalecerse unos a otros. Y yo pensaba en esto en Filemón, ¿no? En Filemón, está bien. Pensaba en que él ponía a disposición sus recursos para la obra, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas veces ponemos nuestros recursos para la obra del Señor? ¿No? ¿Nos molesta cuando usan nuestras cosas para la obra? Esto es una anécdota, está mi señora y me causa gracia, pero el otro día habían unos hermanos en casa y tenían una niña chica, ¿no? Nosotros estábamos todos picando, comiendo, y nosotros hablando, ¿no? Y no nos dábamos cuenta de que la niña estaba comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Niña de 11 meses, ¿no?
bueno, compramos unos choricitos, no sé qué, seguíamos comiendo, hablando, ¿no? Traíamos de la gurisa andaba por ahí comiendo y comiendo y seguía comiendo, 3 horas comiendo, una gurisita de 11 meses. En una la muchachita se para arriba del sillón y nos mira a todos y larga un vomitazo, eso que un desastre, ¿no? Ensucia todo el sillón, todo. Yo conociendo a mi esposa que es loca por la limpieza, yo dije, ay, 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 dije yo. Y bueno, después quebró unos vasos y no sé qué, ¿no? Un descontrol, ¿no? Aquellos que no tenemos hijos no estamos acostumbrados, entonces es un descontrol. Pero yo digo, vale la pena, ¿no? Hay que lavarlo después, ¿no? Hay que comprar otro vaso después. Pero vale la pena porque ese tiempo que se pudo estar con esos hermanos fue de mucha bendición, ¿no? Y a veces estamos mirando de que, bueno, no hago esto, no comparto un hospedaje, no comparto, no sé, lo que tengo para la obra del Señor porque tengo miedo a que me rompan, a que me hagan algo. Pero este hermano Filemón ponía su casa a disposición de todos esos hermanos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué excusa tenemos a poner nuestros recursos materiales, sean pocos, sean muchos? No importa si tenés mucho o poco. El tema es que lo poco que tengas, o lo mucho que tengas, es que lo pongas al servicio de otros, ¿no? Y bueno, podemos pensar en dinero, pero podemos pensar en una pila de cosas materiales que Dios nos ha regalado para poder servir a otros también. Entonces, ¿qué es lo que te para, qué es lo que te frena para poner esos recursos que Dios te dio en las manos de otros? Y esto nos enseña Filemón. Después pensaba en Onésimo, el siervo inútil que terminó siendo útil, ¿no? Pablo dice, en un momento te fue inútil él, pero ahora te puede ser muy útil, como a mí me ha sido útil, ¿no? Y Pablo en el versículo 10 nos dice que te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y habíamos pensado, ¿no? Onésimo se escapó de su amo, viajó 2000 y pico de kilómetros hasta Roma y ahí encontró el Evangelio. Pero qué interesante esto, ¿no? De que Dios lo hizo pasar por todo eso para que él encontrara el Evangelio en la prisión que estaba Pablo. Estaba en prisión, pero en una casa en ese momento Pablo, pero tuvo que viajar 2100 kilómetros, ¿no? Él no buscaba salvación, pero se ve que encontró la salvación ahí, ¿no? Dios lo encontró ahí. Y yo pensaba en la soberanía de Dios para la salvación, ¿no? Pensaba, como dice Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y a veces yo me preguntaba, a veces cuestionamos a Dios porque familiares nuestros, amigos que conocemos, todavía no han llegado a convertirse, ¿no? Pero el tema es que la salvación no te corresponde a vos, no me corresponde a mí. Yo soy un recipiente, soy solo un conductor para predicar, pero a quien le corresponde la salvación es al Señor, ¿no? Y yo no voy a entrar en quién va a ser salvo, no, yo no estoy hablando de la soberanía en ese aspecto, estoy hablando en que descansemos en Dios, hagamos nuestras tareas, y bueno, que Dios se encargue de salvar a aquellos que han de creer. Creo que este es el desafío como iglesia también, ¿no? Y cada uno de nosotros, que no nos desesperemos si vemos que un familiar constantemente le estamos predicando, le estamos hablando, no se convierte. La salvación es del Señor y descansemos en eso. Pablo en otro contexto dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Y esto es un contexto más de iglesia, pero la enseñanza es la misma. Yo hago lo que puedo, pero Dios se va a encargar de lo que no puedo, ¿no? Entonces, hermanos, no nos aflijamos por eso. Oremos, sí, prediquemos, sí, pero acuérdense en que la salvación es estrictamente solo de Dios. Y en el ejemplo de Onésimo lo tenemos claro, ¿no? Él viajó 2000 kilómetros y ahí se encontró con el Evangelio. No creo que Filemón, por lo que destacan, sería un mal creyente, ¿no? Pero bueno, ahí no encontró la salvación. La encontró con Pablo, perdón. Y por último, ya terminando, vamos a tener unas cositas. La circunstancia de este apóstol.
del apóstol Pablo. Estaba en prisión, no podía predicar como él lo hacía, pero saben que en la cárcel fue donde escribió las cartas, ¿no? Esas cartas que hoy nos regocijamos tanto y han sido mucha bendición para nosotros, fue ahí en donde él escribió las cartas para ese tiempo, para la gente de ese tiempo y para hoy que nos llega. Pero no solo eso, sino que en esta carta Pablo le está diciendo, le está dando como ciertos parámetros a Filemón para actuar, para saber actuar. Y en el versículo 8 y 9, Pablo no usa su autoridad para decirle, yo te ordeno, aunque pudiera ordenártelo para que lo perdones a Onésimo. Pero Pablo no lo ordena, sino que dice, mira, te encarezco, más bien te ruego por amor, ¿no? Él no usa su autoridad, usa el amor, ¿no? Y a veces somos así, ¿no? Que en vez de usar el amor usamos el mandar, ¿no? Bueno, yo te mando a hacer esto, yo te mando a lo otro. Pero no, Pablo nos enseña que muchas veces hay circunstancias en que debemos de apelar al amor. Aunque el uso de la autoridad también es en amor, pero muchas veces tenemos que usar el amor, las palabras suaves, para darle alguna instrucción a algún hermano. Después vemos la ética de Pablo, cómo enseña ética en eso, ¿no? Y cuando él dice, mira, yo te voy a devolver a Onésimo y que vaya a tu lugar, en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo le dice, yo no te saqué a Onésimo y me lo quiero quedar. Lo podría hacer también, pero en realidad no. Yo te lo mando de vuelta. Y si vos me lo querés devolver, bueno, que sea voluntario y no por algo impuesto o algo necesario, ¿no? Y acá Pablo nos sigue enseñando desde la cárcel a una ética, a ser una persona realmente correcta. Pablo le da visión a Filemón. En el versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. O sea, Filemón, date cuenta que Onésimo capaz que se fue por un tiempo, para que lo tengas para siempre, ya no solo como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Pablo le da visión. Y otra cosa, Pablo desde la cárcel iba a bendecir a Filemón si lo necesitaba, pagándole todo lo que le debía, ¿no? Dice, y si en algo te dañó, versículo 18, o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Y vemos a un Pablo magistral desde una cárcel, ¿no? A un Pablo que no necesita pararse delante de miles de personas para poder predicar, porque él está haciendo de alguna manera de Cristo, intercediendo por alguien para que lo perdone. Él está predicando de esa manera. Él está enseñando desde una cárcel con una situación de vida, con una circunstancia de vida, ¿no? Y yo me preguntaba en estas tres circunstancias diferentes, y ya estamos terminando. En la circunstancia de Filemón, estar tranquilo, por así decirlo. Onésimo, que tenía que ser muerto y decapitado. Y Pablo, que estaba en una cárcel capaz que atado a mano, por así decirlo, pero que no estaba atado a mano, porque él seguía enseñando, seguía predicando por medio de sus cartas. Y poneme la última diapositiva, Gay, que es la conclusión. Y pensaba en esta frase que había leído hace un tiempo, de Más Lucado, dice, no veas tus adversidades como una interrupción de la vida, sino como una preparación para vivir. Nadie dijo que el camino sería fácil, ni que estaría exento de dificultades, pero Dios usará cada tribulación para algo bueno. Y vaya si Dios usó en esta situación difícil, complicada, y lo encauzó en algo bueno. Hoy Martín hablaba de José, ¿no? El ejemplo de alguien que Dios toma en circunstancias difíciles y lo encauza en algo extremadamente bueno, ¿no? Yo creo que el desafío para nosotros en esta noche es ese. El desafío es, no importa qué circunstancia estés viviendo vos, capaz que podemos estar tranquilos, pero ojo, porque las adversidades siempre van a venir. Capaz que estás viviendo un momento en que estás acarreando capaz que alguna cosa de tu pecado, y puede ser de alguna falla, las consecuencias están. Y capaz que, bueno, estás, no sé si en prisión, pero como Pablo, pero capaz que por causa de Cristo estás sufriendo algo, ¿no? Capaz que a veces sufrimos familiarmente, las burlas, problemas, discusiones, ¿no?
Una cantidad de cosas podemos sufrir por causa de Cristo, ¿no? Pero entendamos que la gracia de Dios nos acompaña día a día, ¿no? Como dice, es una oportunidad para que Dios pueda hacer algo bueno, ¿no? En un momento Jesús a un ciego de nacimiento, todos le preguntaron, ¿quién pecó? Señor, ¿quién pecó para que este hombre estuviera así? Y Jesús dice, no es que pecó, es un tema para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y creo que este es el desafío que tenemos nosotros. Que no miremos las circunstancias, cantamos, ¿no? No miro circunstancias, sino que miro al Señor, miro su amor y miro que Él debe tener un propósito para lo que estoy atravesando, ¿no? Entonces, hermanos, creo que la carta de Filemón tiene miles de cosas que nos se pueden enseñar, ¿no? Enseñar el perdón, de quiénes somos, de que somos todos iguales en Cristo, pero también nos enseña esto, de que 3 hombres en diferentes circunstancias le creyeron a Dios, confiaron de Dios y Dios hizo una obra en ellos, en la prisión, por diferentes circunstancias como le pasó a Onésimo, o estando sirviendo como estaba sirviendo Filemón. Así que creo que debemos tomar ánimo, que sea lo que estemos pasando, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén.